Mi nombre es Laura Liul, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, trabajo en la Facultad del Ejército, que es parte de la UNDEF. La UNDEF es una universidad que se creó en el año 2014, que está destinada a la formación de civiles y militares en el área de la defensa. Nuestra facultad nuclea tres instituciones que son el Colegio Militar de la Nación, que fue creado en 1869, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, que fue creada en el año 1897, y la Escuela Superior de Guerra, que fue creada en el año 1900. En esta última institución es donde funcionan nuestras dos carreras a distancia, que son la licenciatura en Relaciones Internacionales, con orientación en conflictos internacionales, misiones de paz y desarme, y la especialización en Historia Militar Contemporánea. El ejército tiene una rica y amplia experiencia en educación a distancia, se dicta desde el año 1989 y básicamente consta de dos servicios, que es el Servicio de Educación a Distancia para el Exterior, que incluye primaria y secundaria, y el Sistema de Educación a Distancia del Ejército, en donde se dictan los cursos militares específicos a distancia. Ahora, si bien tiene esta gran y vasta experiencia en educación a distancia, en lo que atañe a carreras universitarias, predomina una fuerte cultura institucional centrada en la presencialidad. En gran parte esto se debe a su larga historia presencial y también porque las carreras más centrales para la formación militar se dictan absolutamente de modo presencial. Entonces, esto en términos prácticos representa que las carreras a distancia, muchos de sus procesos de gestión se desarrollan presencialmente, como el resto de las carreras de la facultad. En este sentido, el proceso de validación del CIED-UNDEF, Facultad del Ejército, fue una oportunidad para repensar todos estos procesos de gestión y normativas vinculadas a las carreras a distancia. Básicamente surgió la necesidad de revisar y rediseñar el proceso de inscripción de las carreras a distancia, que hasta ese momento tenía un fuerte componente de presencialidad, que obligaba a realizar un montón de trámites cara a cara y transformar ese ingreso en un proceso en línea. Principalmente tuvimos tres razones que nos motivaron. Uno fue responder a la necesidad del estudiantado que estaba disperso por el país, por nuestro interior y también por el exterior, y evitar los traslados a la ciudad de Buenos Aires. Por el otro lado, fue proponer un sistema de inscripción que sea acorde a la modalidad de dictado de las carreras. Y finalmente, integrar el proceso de inscripción al proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo de garantizar cierta alineación y coherencia entre ambas etapas. Eh, Toda esta integración la hicimos en función del concepto de trayectoria académica y de identidad del estudiante a distancia, incorporando en el concepto de trayectoria académica las etapas de información, inscripción, matriculación y cursado. ¿Qué entendemos por trayectoria académica? Bueno, partimos del concepto de Bourdieu, que define a trayectoria como una serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o un mismo grupo en un espacio en sí mismo en movimiento y sometidos incesantemente a transformaciones. Nosotros creemos, o sea, a partir de la lectura bibliográfica, encontramos que el concepto de trayectoria universitaria permite interpelar los logros educativos y los recorridos que los sujetos, en este caso nuestros estudiantes, realizan en las instituciones educativas con las condiciones estructurales e institucionales e incluso con las biografías personales de los sujetos. Nos permite esta múltiple interpretación de los logros educativos. Y además nos parece que es interesante reflexionar sobre este concepto de trayectoria porque
Las trayectorias se manifiestan en el plano individual, pero a partir de los procesos institucionales. Incluso muchas de estas trayectorias se encuentran ocultas en la dinámica de los procesos institucionales. Estos procesos determinan una progresión de situaciones de las que va a participar el estudiante que están condicionadas por normas, la cultura institucional, los criterios pedagógicos, etc. Y configuran la trayectoria universitaria personal de cada sujeto. Además, a través de la trayectoria que pueden seguir los aspirantes y alumnos, se configuran posiciones que les permiten moverse para pertenecer a determinados grupos o a ciertas categorías como la del ingresante, el alumno regular, etcétera, que son eh, categorías validadas por la comunidad universitaria. En el caso de las carreras a distancia, permiten consolidar la identidad del estudiante a distancia, que es diferente a la identidad del estudiante presencial. En general, encontramos en la bibliografía muchos estudios que hablan de la trayectoria académica o universitaria, pero la vinculan mayormente con el ingresante o con el alumno regular y no tanto como con el aspirante. Nosotros, en el caso de la Facultad del Ejército, concebimos que la trayectoria universitaria comienza desde los primeros contactos con la carrera a distancia, porque estos contactos hacen a la construcción personal de esta trayectoria y muchas veces determinan, en términos de si ingresa o no ingresa, y afectan o condicionan la trayectoria. Y también contribuyen a la construcción de la identidad del alumno a distancia. Además de que nos pueden dar una cantidad de información que nos puede ayudar a pensar estrategias que promuevan no solo el ingreso, sino la permanencia de nuestros estudiantes. Por ejemplo, un estudiante que tiene dificultades para anotarse en la carrera, ya si lo detectamos a tiempo, nos permite generar estrategias de apoyo para ese estudiante en el comienzo de sus primeras cursadas. También le puede dar información al mismo estudiante respecto a autoevaluar sus recursos informáticos, sus habilidades en el manejo de las tecnologías, etc. Bueno, ¿cómo nosotros repensamos este proceso de inscripción? Primero revisamos todos los procedimientos, normas y actores que intervenían, entrevistamos al personal que trabaja en el ingreso, le preguntamos cuáles eran los puntos críticos que básicamente eran este fuerte componente de presencialidad, que afectaba no solamente la inscripción en sí misma, sino los procedimientos de selección, el calendario de inscripción, el proceso de pago, matriculación, etcétera. También otro punto crítico era que contábamos con un personal acotado y que este personal estaba muy ocupado en las consultas de los aspirantes que se volvían muy repetitivas. Y además, por último, detectamos una necesidad de plantear una alineación entre el proceso de información e inscripción con el proceso de ingreso y cursada. Fundamentalmente, ¿para qué? Para disminuir la distancia entre esos dos momentos, articularlos y acercar paulatinamente a los futuros alumnos a la modalidad, desde los primeros contactos con la carrera. Una vez finalizada toda esta etapa de análisis, lo que nosotros hicimos fue rediseñar el proceso de ingreso, siguiendo tres objetivos. Uno era brindar información adecuada y oportuna sobre las carreras, atendiendo fundamentalmente las preguntas que habíamos detectado que eran las más frecuentes, automatizar y brindar toda la información necesaria para favorecer la autonomía del ingresante para inscribirse y así alivianar la tarea del personal de administración educativa. ¿Para qué? Para que este personal se ocupara sobre todo del acompañamiento, de la tutoría de estos aspirantes. Así nosotros armamos un proceso de inscripción que constaba de 4 pasos: una preinscripción, una inscripción, una admisión y una matriculación. Todo este proceso se hace de manera online, armamos varias guías y todo eso se publicó en las páginas web. Básicamente,
A nosotros nos pareció que plantear el ingreso bajo la modalidad online, desde la perspectiva teórica del concepto de trayectoria universitaria de una carrera a distancia, nos permitía considerar al sujeto desde sus primeros contactos con la carrera y poder así incorporar esta etapa, la etapa de la inscripción, en la reflexión y en la gestión académica, no solamente como una etapa administrativa, sino principalmente como una etapa pedagógica. Porque esta etapa inicial de primeros contactos puede condicionar no solo el ingreso efectivo a la institución, sino afectar la experiencia de aprendizaje y también afectar o condicionar la identidad como estudiante de una carrera a distancia. Por eso creemos que este abordaje del ingreso desde el concepto de trayectoria universitaria, además de ser novedoso, puede aportar información muy rica para mejorar y generar propuestas educativas más inclusivas, que promuevan el ingreso, la permanencia y el logro de los aprendizajes esperados. Bueno, todavía nos queda mucho por trabajar, muchas cosas para reflexionar, información para analizar. Espero que la ponencia les haya resultado de su interés y les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias.